Buenos días, hermanos, y bienvenidos a esta celebración del tercer domingo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma nos invita a fijar nuestra mirada en el Señor, a escucharlo, a estar abiertos a su presencia. Es el tiempo sagrado en el que con Él nos encontramos. Debo preguntarme si estoy dispuesto, si hay en mí lugar para recibirlo. Purifica, Señor, limpia mi interior, ilumina mi conciencia, devuélveme la esperanza. Nos ponemos de pie para celebrar nuestra Eucaristía con el corazón dispuesto a escuchar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios nuestro Padre, rico en bondad y misericordia, que muestra su rostro en Jesús y que busca sin cesar a cada persona, esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Especialmente buenos días a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y como siempre les indico y les invito, de que en este momento de oración en comunidad alrededor de la palabra y alrededor de la mesa, le invito, como le invito a aquellos que están aquí presentes, pero que ustedes en las redes sociales procuren estar como si presente se hallase. Esa frase que me han escuchado muchas veces, ¿no? De esa frase del padre Ignacio. Procuren estar, ¿no? De mente y de corazón, como si estuviese aquí en el templo, unidos a esta comunidad presencial. Un solo corazón, una sola comunidad. Así que nada de ir a tomar un refresquito, tomar café. Estamos. Con mucha alegría nos unimos. Este tercer domingo de Cuaresma. Estamos caminando hacia la Pascua de Resurrección. Recordemos siempre que la Cuaresma es camino hacia la Pascua de Resurrección. No es solo y exclusivamente tiempo de penitencia, de ayuno, no. Penitencia, ayuno, que nos ayuda a preparar nuestros corazones, quitar esos obstáculos que nos impide acercarnos más al Señor, al prójimo. Así que tengamos eso presente y considerando, pues, cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas dificultades, cuáles son esos pecados que me impiden acercarme al hermano, la hermana. Tomemos un momento, reconozcamos así, humildemente, nuestras debilidades, nuestros pecados. Y digamos juntos, con la mano en el corazón, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, Dios Padre tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que nos llamas a vivir
en fidelidad y entrega sin crearnos dioses frente a ti. Señor, ten piedad. Tú que eliges lo sencillo y lo humilde para mostrar tu sabiduría, tu grandeza, Cristo, ten piedad. Tú que nos enseñas que la verdadera religión es la vida de las personas, Señor, ten piedad. Y oremos. Dios y Padre nuestro, que nos llama a vivir apartando todo lo que no sea trabajar en favor de la vida. Haz que toda nuestra vida se fundamente en ti, que eres un Dios fiel, que respeta a todos y que el amor que nos das en todo momento sepamos llevarlo a las demás personas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos ahora para escuchar esa palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni ninguna cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía
lo que hay en el hombre. Mis hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Muy buenos días, nuevamente hermanos y hermanas, aquí presentes, como aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en este tercer domingo de Cuaresma. Fin de semana que también nuestros ojos, nuestros corazones están unidos al Papa Francisco en ese viaje apostólico a Irak, que hasta el momento todo bien. Yo dije, algo va a pasar. Yo soy el primer incrédulo. No, yo confieso que estaba pendiente, que si iba a salir una noticia, que pasó algo. Pero mira, ahora, hasta este momento, sumamente interesante. Todo tranquilo, mucha seguridad, claro está. Pero también, por otro lado, los mensajes que el Papa Francisco ha comunicado, su encuentro, las misas, las homilías, sumamente interesante y creo que muy pertinente en nuestro caminar cuaresmal, en nuestro caminar en la fe. Fíjense hoy la lectura que hemos escuchado. En primer lugar, ese texto del Éxodo, que básicamente, y pedí que se leyera la versión larga para refrescarle la memoria cuáles son los 10 mandamientos, ¿no? Porque pues a veces se nos olvidan cuáles son esos 10 mandamientos. Y esta es otra de las muchas reflexiones que hay alrededor de esos 10 mandamientos en la palabra de Dios. Donde en el fondo lo que quiere destacar, aunque se presentan siempre de modo negativo, fuera de aquella prescripción de honrar a madre y padre, respetar a los padres, fuera de eso, todo en forma negativa, pero lo esencial y hacia dónde se quiere destacar estos mandamientos es hablar, y si lo escuchamos bien, va a destacar siempre la misericordia de Dios. Aunque tira hacia no, y si no cumple, pues vendrá el castigo, pero en el fondo, al final, siempre se va a destacar y se entresale el hecho de la misericordia de Dios, que es lo fundamental. Dios de alguna manera en el decálogo se autodefine y con fuerza de que es un Dios de misericordia y de clemencia, de compasión. Y eso a veces hay que recordarlo, porque nos quedamos siempre en lo negativo, nos quedamos que nos estamos cuidando de que no hagamos las cosas mal, porque después Dios nos castiga. Tenemos ese chip, para usar una palabra tecnológica, en nuestras cabezas. No el chip que está en el celular, no, según la marca, sino hay algo aquí atrás, pues cultural, culpa a veces de la iglesia también, su manera de presentar quién es Dios, ese Dios castigador, ese Dios contable. Pero Dios, aunque se va hablando así, sin embargo Dios va siempre, y en el texto, y no va en el Antiguo Testamento, siempre vuelve al mismo. Ese Dios que es fiel a su promesa, ese Dios que es fiel a su alianza, ese Dios que es infinitamente misericordioso. Y un Dios un poco raro también, porque vamos a ver en la segunda lectura, como dice el texto, la locura de Dios. La locura de Dios, no, el escándalo de Dios, ese Dios que se hace carne, ese Dios que, como dice el texto, que es crucificado, y donde dice el texto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de Dios. Y Haití, Dios siempre rompe el molde de lo que esperamos que tiene que ser. Eso es lo fascinante de nuestro Dios. Siempre un Dios, como decimos, un Dios más, un magis.
nos rompe el esquema. Y ese Dios que se hace igual que nosotros, Dios no recorre los caminos de nuestra lógica, sigue siendo desconcertante y solo la contemplación del misterio nos llevará a su encuentro, siempre nos sorprenderá. ¿Y dónde se da el encuentro? Ese misterio de encuentro con el Dios de Jesús en la cruz. La cruz es el lugar para el encuentro cercano. Esa cruz que nos acerca a los necesitados, a los empobrecidos. Y esa es la clave. Creo que debemos tener muy presente hoy tener presente el día de hoy. Ese Dios, ¿no?, solidario. Ese Dios que se hace presente en el dolor, en los vulnerables. Ahí está Dios. Porque era un Dios que en ese espacio de dolor, de sufrimiento, nos invita a hacer algo, de tomar una postura, de ayudar al que está en necesidad. Es lo curioso, ¿no? Lo paradójico de nuestro Dios. Es que uno dice, pues Dios no está haciendo nada. ¿Cómo es posible permitir la famosa pregunta de Albert Camus, francés existencialista? El escándalo. ¿Cómo es posible que Dios ¿dónde está Dios ante el sufrimiento humano? Pues sí, Dios está ahí presente, porque nos invita en esa realidad a nosotros, si creemos en ese Dios del amor, Dios de la fraternidad, nos invita a crear solidaridad, nos invita a crear fraternidad, nos invita a tratar de ayudar al que está en necesidad. Ahí está Dios, a través de nosotros, a través de nuestra experiencia de Dios, nuestro encuentro con Dios del amor y de la esperanza. Ahí se hace presente. Pero solo es a partiendo de esa experiencia personal, como escuchábamos el pasado domingo, el encuentro en el Monte Tabor, donde cuando nos encontramos verdaderamente con el Dios de la vida, se da una transformación, una transfiguración que nos invita a hacer luz, nos invita a bajar de la montaña a la calle, a comunicar esa luz. Y cada uno sabrá lo que significa comunicar esa luz en sus espacios cotidianos. Ahí es donde hay que ser la luz. El evangelio de hoy, con estas palabras que hemos escuchado hoy del libro del Éxodo, del libro de la carta de Pablo a los Corintios, hablando de la locura de Dios, pues sí, Dios se manifiesta en Jesús. Y hoy Jesús se volvió loco. Sí, se volvió un violento, se volvió un terrorista, una palabra fea en estos tiempos, ¿sabe? Pero vemos que Jesús se hace presente algo que es fundamental, que para él se sintió ofendido al ver el escenario, donde ve que el templo, el lugar muy sagrado para él y para todo buen judío, lo han convertido en un lugar de mercado, un lugar de negociación. Y ahí, como dice el texto, fuete a todo el mundo. No fuete. Y Jesús, como dice, empieza a tumbar las mesas, un revoltón. Muchas películas ponen esa escena interesante, ¿no? En todas las películas de Jesús de Nazaret, esa escena es tremenda, ¿no? Y la hacen bien larguita, ¿sabe? Y Jesús pegando el latigazo a todos lados. Impresionante. Pero ¿qué queremos? ¿Qué se quiere destacar? Y en el contexto de Juan. Fíjense, Juan pone esta escena que hemos escuchado hoy al principio de su evangelio. Estamos hablando casi después de la escena de la boda de Caná. Para que vean, capítulo 2 de Juan. Donde ya Juan, de alguna manera, él ya va, desde su principio de su evangelio, va destacando la realidad de la cruz. La realidad de la suerte de Jesús. Porque
la realidad de la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús va a ser por la causa de su propia vida. Vivía de tal manera, habló de Dios de tal manera, hacía actuar Dios en lugares y momentos determinados de tal manera. Defendió a las personas con tal pasión, se acercó a los empobrecidos y marginados con tal entrega. Defendió al Padre con tal autoridad que desconcertó. No hacía falta ser adivino para prever que su futuro tenía los días contados. Y Jesús entra en ese lugar querido para él, la casa de su Padre, un lugar sagrado, como hemos dicho, para su pueblo, el templo, y encuentra ese escenario y se indigna y actúa. Siente que ha habido un gesto agresivo, ¿no?, contra el Dios Padre, y actúa. Puede ser escandaloso, sí. Sin embargo, como vemos en lo que menciona Jesús más adelante, pues mira, ¿no?, de que esa realidad, esa profanación había que arreglar. Y le dice, hay que destruir esa mentalidad de negociar con Dios continuamente. Más que decir, voy a destruir este templo, no lo voy a construir en 3 días con todo el simbolismo, pero me parece hoy, mis hermanos y hermanas, ante esta palabra que hemos escuchado, la pregunta es, Jesús desea destruir en nosotros, transformar en nosotros esa mentalidad de ese Dios con la cual yo quiero negociar. Sí, nosotros somos los mercaderes, nosotros somos cambistas, porque cuántas veces en nuestros corazones, en nuestras cabezas, queremos negociar con Dios. Dios, si tú me haces esto, yo me porto bien. Si tú me sanas tal, yo haré tal. No. Yo creo que tenemos que descubrir, y lo que Jesús nos va a hacer, nos quiere hacer descubrir, y lo que hemos escuchado en esa primera lectura y en la segunda lectura, hablar de ese Dios que es locura, que es una locura de fidelidad, de amor hacia cada uno de nosotros, y invita al descubrir ese amor, esa fidelidad, de que nos invita a comunicar ese amor, esa fidelidad en servicio, en generosidad, en fraternidad, en diálogo. Ese es el reto, me parece, ante las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy. Que hay que confrontar la conflictividad, que es el tema latente ahí, sí. Hay que enfrentar la conflictividad. La conflictividad tal vez que hay que empezar primero en casa, en tu corazón. Esa lucha interna entre lo que me conviene y lo que Dios me invita a hacer. Y lo que me conviene para mantenerme tranquilo o tranquila. No quiero crear problemas. Sin embargo, a mi alrededor hay muchos problemas que buscan respuestas, piden soluciones, piden solidaridad. Y yo aquí tranquilo, no. Me parece, ante la conflictividad hay que reconocer la situación que sea, hay que buscar una respuesta. Hay que darle solución desde la palabra de Dios, desde el amor de Dios. Tal vez no tenga la solución inmediata, pero sí, como muchas veces le digo a muchos mayores, ay padre, yo no puedo hacer mucho. Pues sí, puede ser un montón. Primero, tener conciencia de esa situación. O sea, los que mueren por la guerra, el hambre, tener una sana conciencia que está pasando cosas terribles en el mundo. Conciencia, no, vamos a rezar por los pobres, no, vamos a rezar por la guerra, no. Mire, padre, quisiera rezar por esa situación en Senegal. Mira, padre, quiero rezar por esa situación en Nigeria. Quiero rezar por esa situación que está pasando en Brasil, en la Amazonia. Concreto. ¿Y ¿qué descubrimos? Un corazón
sensible, un corazón que pone delante de Dios esa situación con humildad y pidiendo que Dios transforme los corazones de las personas que intervienen en esa situación. Cada uno sabrá, tal vez estoy en una posición que puedo hacer algo. Pues sí, hacerlo desde la fe, desde la esperanza. De eso se trata ¿no? De transformar, destruir esa mentalidad conformista y resucitar, reconstruir ese templo, ese corazón a la luz de la fe y de la esperanza que nos ha mostrado de Jesús. Y todo esto siempre desde la fuerza, desde la locura de la cruz. El unido, solidario con los marginados de la tierra. Y es ahí donde empieza el camino de la resurrección. Y por eso me parece es sumamente interesantísimo que en este tercer domingo de Cuaresma tenemos un Papa Francisco que ha tenido la osadía, el atrevimiento de hacer su primer viaje apostólico internacional y se le ocurre ir a Irak, un país devastado por tantos y tantos años de guerras, y guerras políticas y guerras religiosas. Y ahí es donde decide el hombre ir. ¿Y cuál es su palabra? Como dice, como dice bellamente las primeras palabras que dice, mira, agradezco la oportunidad de realizar este viaje. No, mi visita se lleva a cabo en un tiempo en el que el mundo entero está tratando de salir de la crisis por la pandemia de COVID-19, que no solo ha afectado a la salud de tantas personas, sino también ha provocado el deterioro de las condiciones sociales, económicas de todo el mundo. Una crisis que también ha hecho salir, ha puesto a la luz pública un montón de otras crisis. La salud de la salud de muchos. Y que hoy en día la lucha de decir, la vacuna tiene que ser para todos, no para los países ricos. Y ahí la palabra linda cuando dice, mira, vengo, dice el Papa, vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. Vengo como peregrino de paz, en nombre de Cristo, príncipe de la paz. Interesante, ¿no? Interesante, yo creo que, y los otros discursos que han habido ayer, nuevamente, es en esos gestos concretos, el encontrarse con el gran ayatollah allá, esa imagen, no, aquí no han dicho mucho, pero en otras noticieros internacionales, lo significativo, aunque digan, mira, ahí están los dos tontos ahí parados ahí. No, el hecho de que se sentara y que hubiera el gesto de ambas partes, la humildad de decir, vamos a sentarnos. Esa imagen, el momento de la fotografía, pero después lo que aconteció, que no sabemos, pero tal casi una hora conversando a solita, eso es cambiar de mentalidad, es decir, esto tenemos que ir al encuentro del hermano, en ese diálogo para crear fraternidad, porque es desde la fraternidad el tema que también el Papa ha destacado muchísimo, fraternidad con el otro que es diferente, no el musulmán, el judío, el cristiano, en el ámbito religioso. Por eso, mis hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a descubrirlo a Él en nuestro caminar en la fe, de que podamos sí destruir el templo conformista que tenemos de Él y reconstruir nuestros corazones, nuestro templo de amor a la luz de la locura y la fuerza de Jesús de Nazaret. Que así sea. Y ahora nos ponemos de pie, mis hermanos y hermanas. Le pregunto a todos aquí presentes,
como aquellos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Verdaderamente cree en Dios Padre, autor y defensor de la vida? ¿Cree en Jesucristo, luz y camino, creador de fraternidad? ¿Cree en el Espíritu Santo que anima a la familia humana a construir un mundo mejor? ¿Cree que es posible el futuro e incluso más allá de la muerte? Esta es nuestra fe que nos gloriamos profesar siempre que así sea. Oremos y supliquemos la misericordia de Dios para que nos conceda cuanto pedimos con fe. A cada petición diremos: ten piedad de tu pueblo, Señor. Todos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz de Cristo la purifique de todas sus faltas y le conceda el gozo de la renovación pascual, oremos. Ten piedad de de tu pueblo, Señor. Por nuestra patria y por todos los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por quienes se sienten atrapados por el sufrimiento, la tristeza o la desesperación, para que encuentren luz y fuerza en la cruz salvadora de Jesús, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos, por los que no han podido venir a nuestra celebración, para que estén presentes en el Espíritu y obtengan también ellos los bienes de Dios, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por las personas que cuidan la limpieza y decoro de nuestro templo, para que valoremos su trabajo que nos ayuda a vivir en una continua acción de gracias, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por cuanto celebramos la Cuaresma con fe y devoción, para que lleguemos a las fiestas pascuales iluminados por el Espíritu y limpios de todo pecado, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Pidamos por el pueblo de Dios, especialmente por ese pueblo marginado, vulnerable, sufriendo, para que el Dios de la vida les conceda la gracia de la esperanza, de la solidaridad. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Pidamos por todos nuestros difuntos. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Escucha, Dios nuestro, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que gocemos siempre de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así en este momento, mientras preparamos el altar, esos dones de la tierra, el pan y el vino, también es momento de que preparemos nuestros corazones para ofrecérselo al Señor, que con su gracia y con el Espíritu, que así como transformará este pan y vino en su cuerpo y sangre, también transforme nuestros corazones en corazones compasivos y solidarios, en templos de amor y de esperanza. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo humano, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo humano que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Si oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fieles, Señor, al mandato que nos das de trabajar para que la tierra dé su fruto, nos hemos esforzado para traer hasta el altar el pan y el vino que ahora con gratitud te presentamos. Que tu Espíritu los convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Dios del amor, glorificarte ahora y siempre por todos los bienes con que nos enriquece, y en especial por habernos mostrado tu entrega sin fin en Jesús, que es el camino que nos lleva hasta ti. Tú no eres un Dios escondido ni lejano, sino que en todo te haces el contradizo de la gente y quiere que vivamos favoreciendo siempre la verdad y la justicia, defendiendo la dignidad de la persona allí donde es pisoteada. Eres el Dios de la entrega, que resucitas a Jesús para hacernos a todos partícipes de tu vida sin fin. Permítanos, Señor, unirnos a cuantos hombres y mujeres dedican su vida a la extensión del bien y de la paz, para poder glorificarte de verdad como ahora lo hacemos con este himno en tu honor. Santo, santo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos, amigos y amigas, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos y amigas, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Y así, Padre bueno, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Roberto González, los demás obispos de Puerto Rico y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de manera especial aquellos que han fallecido, fallecerán por el COVID-19 en el anonimato, sin que nadie se entere, nadie se ocupe
solo uno, ese Dios Padre, que los recibe a cada uno de ellos en su casa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como María, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, mis hermanos y hermanas, digamos juntos esa oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como también nosotros perdonamos que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, a tus amigos y amigas: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestras debilidades, fragilidades, nuestros pecados, sino la fe, el amor y la esperanza de esta comunidad aquí presente, esa comunidad virtual de tu iglesia, tu pueblo. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz y la esperanza de Jesús estén con cada uno de ustedes. Pues démonos ese abrazo virtual, saludemos, mirémonos, denos ahí un movimiento de manitas. Si están en su casa, se pueden abrazar solitos, cada uno sabe. Pero todo en el fondo, compartamos esa paz de Jesús. Digamos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Mis hermanos y hermanas, este Jesús, el pan de vida, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Cuerpo de Cristo, en este momento haremos nuestra oración para la comunión espiritual, para unirnos y estemos todos en la misma sintonía con esa comunidad virtual que dice presente a través de las redes, unidos a nosotros, a que estamos presentes ante Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén.
con nuestra oración y preparación para celebrar la fiesta de San José, imploremos a San José, obrero, para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Lectura de la carta apostólica Patris Cordes. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tentaciones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida del trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Sé siempre, San José, nuestro protector y Padre trabajador, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración nos ayude con María, la Madre de Jesús,
a cumplir fielmente nuestra misión en la iglesia. Y ahora digamos juntos la oración del Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrame, Padre, a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Bienvenidos todos a nuestra comunidad parroquial. Este fin de semana, las misas dominicales, estamos recogiendo comida y artículos de necesidad para las personas para el programa Vietnam Estudia y Caminando con Caimito. Tenemos las cajas negras en la entrada de la iglesia para que puedan poner los artículos. Para los que prefieren dar una donación en efectivo, hay un sobre en cada caja negra para depositarlo. El próximo Taizé se ofrecerá el jueves 11 de marzo a las 6:30 de la tarde. Favor de llamar a la oficina para registrarse. Las próximas clases prebautismales se llevarán a cabo en el centro parroquial el sábado 13 de marzo de 9 a 11 de la mañana. Favor de llamar a la oficina para inscribirse en las clases. Al finalizar la adoración al Santísimo Sacramento a las 12:30 del mediodía, el jueves 18 de marzo, se ofrecerá un rosario de San José. Se ofrecerá una misa celebrando la fiesta de San José el viernes 19 de marzo a las 12 del mediodía, después del Vía Crucis, que será a las 11:30 de la mañana. Se convoca a una reunión de todos los programadores el viernes 19 de marzo a las 6 de la tarde. Se agradece su asistencia. La parroquia tendrá una tanda de ejercicios espirituales en la vida diaria durante la semana del 21 al 28 de marzo a las 7:30 de la noche aquí en el templo. Si está interesado, favor de llamar a la oficina y anotarse. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Les deseamos una feliz semana y que Dios los bendiga. Esta mañana el Papa Francisco, en el encuentro que tuvo, creo que más adelante, hoy por la tarde de allá, tendrá una misa, pero en una oración en uno de esos pueblos allá en Irak, cercano a Siria, de hecho, uno muy cercano a un lugar donde muchos cristianos sirios tuvieron que refugiarse. Dijo lo siguiente, me parece muy apropiado ante la comunidad que tenemos. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, preservamos y transmitimos los dones que Dios da. Miremos a nuestros hijos sabiendo que heredarán no solo una tierra, una cultura, una tradición, sino también los frutos vivos de la fe, que son las bendiciones sobre esta tierra. Los animo a no olvidar quiénes son, de dónde vienen, a custodiar los vínculos que
que los mantiene unidos y a custodiar sus raíces. No dejen de soñar, no se rindan, no pierdan la esperanza. Verdaderamente les invito que procuren leer no simplemente lo que aparece en la prensa, si es que aparece algo en nuestra prensa local, pero sí en las páginas oficiales, Vatican News, entre ellas, lo que ha dicho el Papa propiamente, porque sinceramente son palabras extraordinarias. Y teniendo en cuenta el contexto, desde dónde, el lugar donde pronuncia esas palabras, que valen 1.000.000, aunque uno diga, está hablándole a ese espacio. No simplemente a la realidad de esa comunidad en Irak devastada por tantos años de guerra civil como religiosa, sino nos habla a la iglesia, habla al mundo entero. Oremos. Al darte gracias, Señor, por esta Eucaristía que nos ha unido presencial y virtualmente, te rogamos que esta comunidad cristiana viva, siempre fiada de tu amor liberador y entregado, y que nuestro trabajo en medio del mundo ayude a acrecentar la presencia de tu reino entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a la comunidad virtual que dice presente, igual que aquí a nosotros que decimos presente. El Señor esté con ustedes. La bendición de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Que la confianza en Dios llene nuestros corazones en nuestro caminar en esta semana que se avecina. Podemos ir en paz. Y que pasen todos un buen domingo.